Bienvenidos a un nuevo video resumen de GTA 6. En este video vamos a abarcar información de lo que tiene que ver con todo lo que sabemos hasta el día de hoy de este nuevo gran videojuego de la saga de Rockstar. Todo lo que sabemos de GTA 6, el próximo regreso a Vice City por parte de Rockstar Games en PC, PlayStation 5 y en Xbox Series. Para esto vamos a comenzar dando algunas noticias e información general para después ir tocando cositas que ya tiene que ver con la fecha de lanzamiento, también con lo que tiene que ver con las plataformas, etcétera. Vamos a comenzar hablando de que Rockstar Games desde un inicio también tenemos que saber que no se van a quedar con GTA V para vivir de rentas, sabiendo que el potencial que tiene este gran videojuego pues es totalmente inédito. Es uno de los videojuegos más mediáticos de la historia, entonces el desarrollo de GTA 6, que podemos decir que es un nombre provisional de momento, es un secreto a voces, pero faltan por encajar las piezas hasta que pueda por fin ser realidad con un comunicado oficial por parte de la compañía. El estudio suele tomárselo con mucha calma en realidad, entre cada entrega de su saga principal con periodos aproximados de entre 4 y 5 años, como sucedió con los últimos GTA 4 en el año 2008 y el citado GTA 5 en el año 2013, por lo que no deberían faltar muchos años hasta su lanzamiento. Y eso que hay muchas cosas que van a cambiar en el futuro, pero más o menos ya podemos tener esta pequeña guía. GTA 6, abarquemos ahora sí un poquito más lo que tiene que ver con el lanzamiento de las plataformas. ¿En qué plataformas podríamos disfrutar de este gran videojuego? ¿En dónde podría ser lanzado? Bueno, desde un inicio podríamos ya también asegurar que este lanzamiento efectivamente podría darse tanto en PC como en PlayStation 5 y en Xbox Series X y S, es decir, totalmente ya confirmado para las consolas de nueva generación, que es justamente en lo que estarían trabajando ahora mismo. Lo más rumoreado en torno al lanzamiento de Grand Theft Auto 6 es que será un juego exclusivo de próxima generación, por lo que entran en el saco de las nuevas PlayStation 5 y Xbox Series X y S, como lo mencioné anteriormente, con una probable adaptación a PC, quizás no para el mismo día, sino tal vez para un poco más después, que se siga postergando un poquito para que el juego pueda salir totalmente pulido en esta plataforma que también la consumen millones de personas, como sucedió con el quinto capítulo ya en 2015 con GTA V. Esto se debe a que Rockstar Games desde hace un tiempo atrás lanza primero en consolas sus juegos y después en compatibles, teniendo en este caso la duda sobre si lo hará en Steam o ya en Epic Games Store, donde se regaló durante una semana GTA V, si es que lo recuerdas. Si es que no, pues bueno, te perdiste de una gran oferta, porque así es, regalaron GTA V en la Epic Games Store totalmente gratis durante una semana. Así que sí, podríamos ver que este juego ingrese con gran fuerza en la Epic Games Store. Cada vez más juegos se van incorporando a esta nueva plataforma, y también esta plataforma se ha vuelto muy conocida por las ofertas bastante atractivas que reciben los jugadores y los usuarios constantemente cada mes. ¿Y qué hay de la fecha? Pues bueno, como sabemos ya Rockstar Games tiene bastantes problemas con esto, ya que nunca dan ningún tipo de fecha oficial, todo se maneja a puertas cerradas. Entonces todo lo que vamos a estar hablando es realmente puro rumor, pura filtración que quizás han hecho supuestamente algunos insiders dentro de la compañía, pero nada confirmado de momento. Se puede rumorear que para el año 2023 ya podríamos estar viendo el lanzamiento de este juego, a lo más tardar. Sin embargo, todo puede llegar a suceder en este lapso de tiempo. Damos este año como referencia debido a que pues bueno, podríamos pensar que para el año que viene, el año 2022, tendríamos algún tráiler oficial sobre el juego, y el año 2023 sería el año perfecto como para poder observar un lanzamiento de forma definitiva. ¿Esto a qué se debe? Bueno, sobre todo a, como lo mencioné antes, los años entre GTA y GTA ya los conocemos, y en este momento ya debería ser hora de ver un nuevo GTA. Por lo tanto, si es que nos basamos en estas fechas aproximadas de lo que tarda normalmente Rockstar en hacer un juego y adaptarlas a las consolas de nueva generación, pues en base a esto realmente sería una buena fecha para que Rockstar pueda lanzar su nuevo videojuego. Mientras tanto, lo único seguro es que Rockstar lanzará en el año 2021 la adaptación mejorada de GTA V a PlayStation 5 y Xbox Series, tal y como lo anunció en un evento de Sony. Sin embargo, también vamos abarcando un poquito más las novedades en relación al desarrollo de este gran título, porque claro, si es que de momento se tardan tanto en poder anunciar algo, es porque evidentemente su desarrollo está muy encaminado a un enfoque muy ambicioso, algo muy distinto a lo que hemos visto hoy en día. Como descubrimos en abril de 2020, este Grand Theft Auto será más comedido en cuanto a su contenido e irá creciendo con el tiempo a través de actualizaciones regulares.
El objetivo principal parece ser mitigar el estrés y el crunch que sufrieron los empleados del estudio con el enorme Red Dead Redemption 2. No quiere decir que no vaya a ser un GTA de grandes dimensiones, sino que probablemente no será tan ambicioso como lo fue la quinta entrega, con 3 protagonistas y por lo tanto 3 historias entrelazadas, y con un contenido que no ha parado de renovarse durante todos estos años, con ventas millonarias, prácticamente convirtiéndolo uno de los juegos del top 5 más vendidos de toda la historia. Conviene recordar que por otro lado, Dane Houser, uno de los fundadores del estudio y guionista de la saga GTA y otras producciones de Rockstar Games, abandonó básicamente la compañía el 11 de marzo del año 2020, tras más de 20 años de trabajo. ¿Y esto a qué se debe? Pues bueno, tal vez habrá sido justamente la cantidad de tiempo que pasó trabajando, se siente un poco quemado en este tipo de ambiente, porque bueno, trabajar en un juego de este estilo y bueno, de tan altas dimensiones no debe ser nada fácil. En cuanto a lo que tiene que ver con el título de este nuevo Grand Theft Auto, normalmente ya hasta el momento se supone que están algunos nombres filtrados. Unos dicen que puede llamarse Project Americas, otros dicen que va a ser básicamente un Vice City reconstruido, pero bueno, una de las supuestas filtraciones más extensas tuvo lugar a inicios del año 2018, donde se dejó caer que su nombre en clave sería Project Americas. Nuestro rol será de un aspirante narcotraficante llamado Ricardo, moviéndose por toda la irónica Vice City del inolvidable Grand Theft Auto Vice City, estrenado en el año 2002. Es el rumor más repetido hasta el día de hoy, es por eso que lo tocamos en este video. No quiere decir que sea confirmado, nada más estamos hablando del rumor y la filtración supuestamente más conocida y grande que hay hasta el momento de este nuevo título. El regreso a Vice City como punto de partida para una nueva entrega donde se potenciaría su narrativa siguiendo un estilo similar al de la serie como Narcos. En este sentido, también se menciona a Max Payne 3 sobre su inmersión. Además, viajaríamos también a Sudamérica, respetando su idioma. Su ambientación nos llevaría a los años 70 y 80, experimentando cambios en esas dos décadas. No solamente en cuanto a las canciones que sonaban, sino también en cuanto al aspecto de los edificios, los vehículos, etc. Y como curiosidad, se menciona a un joven Martín Madrazo a quien vimos en GTA V como líder de un cártel mexicano. Por otro lado, hemos visto cómo recientemente se filtraban en 4chan un fragmento muy pequeño de su mapa, con 2 islas prácticamente unidas. No sabremos si acabará formando parte del juego, pero no conviene olvidar que el de Red Dead Redemption 2 se filtró su mapa un poco antes de su lanzamiento, y a estas alturas todo es posible, y sobre todo abarcando juegos tan ambiciosos como estos. A continuación vamos a hablar un poquito sobre la jugabilidad, cómo podríamos denominarla, cómo será básicamente jugar a este nuevo juego de Rockstar. Pues bueno, hay un detalle importante en esta supuesta filtración, al asegurar que el juego no será tan realista como Red Dead Redemption 2, sino que estará a medio camino, con retrasos más arcade. Ahora bien, lo curioso es que gozaríamos de un vehículo similar al caballo en este juego de Salvaje Oeste, al almacenar todas nuestras pertenencias en su maletero. Es como si tuviéramos una base portátil. Las condiciones climáticas adversas tendrán un mayor peso e impacto en este nuevo GTA 6, al parecer sufriendo todo tipo de inclemencias como huracanes, inundaciones, lluvias de todo tipo, etc. Es decir, prácticamente un Red Dead Redemption 2 en la parte gráfica, en lo visual, en lo que tiene que ver con la situación climática, pero un poquito más explotado al máximo. Por otro lado, se rumorea que tendrá un modo de construcción parecido al GTA Vice City Stories del año 2006, pero potenciado una vez más a un mayor nivel, donde crear nuestro imperio de la droga desde cero y llevarlo a su apogeo. Y seguro que este tipo de mecánicas podrían dar muchísimas horas de juego. Y sí, se menciona también que habrá una prisión gigantesca que tendrá un papel especial durante un buen tramo del juego. Es lo que más encaja, sin duda alguna. ¿Y qué pasará ahora con el tema del GTA Online? ¿Habrá otro nuevo tal vez? ¿Mejorado? Uno que realmente ya pueda ser totalmente jugable y que no tenga tantos fallos como en un inicio tenía GTA V, el online evidentemente. Pues bueno, viendo esta gran máquina de amasar dinero que es el GTA Online, toda una jungla sin ley, parece improbable que Rockstar Games vaya a dejar de lado este complemento tan importante. Principalmente porque es uno de los principales aspectos que le da mayor ganancias. No solamente es la venta del juego, sino son los constantes ingresos que reciben del GTA Online, ya sea por micropagos, etc.
lo que no quita en cualquier caso que la nueva entrega no vaya a contar con su propio mundo online, aunque falta por saber cómo será, sobre qué ciudad nos moveremos, los modos disponibles y con cuántos jugadores a la vez podremos nosotros estar en la capacidad de poder jugar. Pues bueno, solamente esto nos dirá el tiempo cuando este juego ya por fin salga, pero de momento solamente son rumores. Pero bueno, básicamente esa sería toda la información, creo, de lo que hemos hablado ya de GTA 6. He intentado resumirlo lo más posible gracias a una noticia que también encontré, la cual la tendrás aquí abajo, la fuente, para que los puedas visitar. Esto básicamente ha sido todo por este video. ¿Cuáles son tus expectativas y tu opinión sobre GTA 6 en el futuro? Dime tú cómo crees que va a ser este videojuego. ¿Crees que saldrá? ¿Crees que tal vez no va a salir nunca? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Estaremos dejando este video hasta aquí. Si es que te ha gustado, deja un gran like y nos estaremos viendo hasta un próximo video. Si este video te agradó, te invito a que te suscribas a mi canal justo aquí. Además de esto, si quieres estar al tanto de todos los nuevos videos que voy subiendo, te invito a que actives la campanita. Y por último, te invito a que veas el siguiente video, que estoy muy seguro que te va a gustar. Esto básicamente ha sido todo por este video y nos estaremos viendo hasta la próxima. Adiós.